Bueno, hoy les voy a hablar sobre el dogma central. Ácidos nucleicos y ácidos desoxirribonucleicos. En este video les voy a enseñar a cómo el ADN y los nucleosomas y las histonas y todo lo que complementa el ADN, cómo es la manera en que se empaqueta, cómo es que está unida y cómo es que funciona. Primero que nada les voy a hablar sobre las histonas y los nucleosomas. Y cómo el nucleosoma se une para formar una cromatina, y cómo la cromatina se une para formar una cromatida, y cómo la cromatida se multiplica por 4, porque son 4, para formar un cromosoma, y cómo 23 pares de cromosomas forman un genoma. Esta imagen, así como la ven tan sencilla, vale oro, porque así como dice la famosa frase, una imagen dice más de 1000 palabras. Y esta nos explica paso a paso cómo se forma el ADN y en dónde está situado. Como podemos ver, está situado en el núcleo de la célula. Pero voy a empezar explicando desde el inicio, lo que viene siendo las pares de bases. Como podemos ver aquí en la esquina inferior izquierda de la imagen, podemos ver que están los pares de bases: citosina, tiamina, guanina y adenina. Estos forman la estructura del ADN y están conectados por puentes de hidrógeno. Y así es como forman la doble hélice del ADN. Si seguimos más adelante, podemos ver que están las histonas, que son proteínas. Estas proteínas están envueltas por una cadena de ADN, que aproximadamente le da 1.8 vueltas por grupo de histonas alrededor. Estos grupos de histonas se juntan y forman los nucleosomas. Y todos estos nucleosomas juntos forman las cromátidas. Como podemos ver, hay 4 cromátidas que forman un cromosoma. Las puntas se llaman telómeros y en el centro está ubicada la parte que se llama centrómero. Y esto es un cromosoma, y los cromosomas son diploides. Esto significa que hay 2 copias por cada uno en los seres humanos. Otra cosa que falta decir es que el ser humano también tiene 23 pares de cromosomas. Y todos estos se empaquetan en el núcleo de la célula. Y si no les quedó muy claro con la primera imagen, aquí tenemos esta otra, que está la estructura primaria, que va de 3' a 5' fosfodiéster, uniendo nucleótidos entre sí. Una vez que se forman esas 2 hebras, estas hebras se podían unir por el principio de Chargas, que dice que las bases nitrogenadas se unen entre sí entre puentes de hidrógenos para formar la doble hélice, que es la estructura secundaria del ADN. Esta estructura secundaria del ADN se une a proteínas histónicas, o también puede haber casos que son no histónicas. Pero en el caso del ADN es la histona, la proteína más abundante del cuerpo, para de esta manera formar nucleosomas. Los nucleosomas se empiezan a enredar en la estructura terciaria, que es cromatina 100, y esta cromatina 100 angstroms todavía se empaqueta más y forma una cromatina 300 angstrom, que viene formando la estructura cuaternaria, que forma una cromátida, que como ya sabemos hay 4 cromátidas por cada cromosoma. Y cromosomas tenemos 23 pares, y esos 23 pares forman un genoma. Y ahora les voy a explicar qué son las histonas más detalladamente. La histona es una proteína extremadamente básica, ya que posee aminoácidos como la lisina y la arginina. Hay 5 tipos de histonas. Principalmente son 4, pero pues hay 5 tipos de histonas. Está la H2A, la H3, H4, H2B y la H1. Esta es la proteína más abundante del organismo, ya que todas las células la poseen. La histona es positiva debido a la cadena lateral de lisina y arginina, ya que esos son cationes +1 y se unen a los grupos fosfatos del ADN, que poseen carga negativa, así como forman a los nucleosomas. Y la razón por la que se unen también es porque uno es positivo y otro es negativo, así que se atraen en vez de repelerse. Y una cosa que me faltó por agregar es que son 2 proteínas H2A, 2 proteínas H3, 2 proteínas H4, 2 proteínas H2B, y estas 8 forman un octámero. Y ya este octámero es enrollado por una cadena de ADN que le da 1.8 vueltas por histona, y esto es igual más o menos a 146 pares de bases. Y por último está la proteína H1, que esta es como
si fuera un tipo de grapa para que le dé más anclaje a este grupo de histonas. Y bueno, ahora les voy a explicar qué es un nucleosoma. Es el principal componente de la cromatina y el cromosoma. Es un complejo de ADN y histona, ya que son las proteínas que les mencioné, las H2A, H3, H4 y H2B. Estos forman los octámeros que también ya les mencioné, de histonas, que son 147 pares de bases aproximadamente, que significan que enrollan a la proteína del ADN casi 2 veces, 1.82 vueltas de la superhélice. Y como pueden ver aquí en la imagen, ahí está la histona H1, que es como un tipo de grapa que enrolla al octámero de histonas. También podemos apreciar que entre cada nucleosoma hay un pedazo de ADN. A este ADN se le conoce como ADN espaciador. Otro nombre que puede tener este ADN, esta porción del ADN más bien, es conexión o ligador. Este está formado por de 50 a 70 pares de nucleótidos o pares de bases también conocidos que le dan flexibilidad a la cromatina. Esta es la porción no unida a las histonas que comunica los nucleosomas con otros. Y pues recapitulando un poco podemos ver que viene la cadena de ADN, le da 1.8 vueltas a las histonas, que es el octámero, es la cosa amarilla que se puede ver, viene siendo el octámero de histonas. Y el tipo de cilindrito que vemos ahí es la proteína H1, que funciona como un tipo de seguro. Después de eso podemos ver que está el ADN espectador, que le da mucha flexibilidad a lo que viene siendo esta cadena para que al momento de formar la cromatina sea muy flexible y se pueda acumular. Y así irse amontonando hasta formar la cromatina. Y las características de la cromatina es que contiene aproximadamente el mismo número de moléculas de histonas H2A, HB, H3, H4 y no más de la mitad de H1. También la H1 reside fuera de la partícula nuclear del nucleosoma. Esta enlace el ADN espaciador que conecta el nucleosoma con otro. Lo que nos quiere decir el punto número 2 es que la proteína H1 no está en el octámero, sino que se encuentra afuera como un tipo de seguro. Punto número 3. La cristalografía de rayos X indica que la cromatina existe una estructura regular que se repite cada 100 Hz sobre la fibra. El mismo patrón se observa cuando un ADN purificado se mezcla con cantidades esquimolares de histonas, excepto la H1. Punto número 4. Micrografías electrónicas de la cromatina revelan que consiste en partículas de aproximadamente 100 angstroms de diámetro conectadas mediante ADN desnudo. Es como un collar de perlas, como en la imagen anterior les mostré, y son las responsables del patrón de rayos X. Y otra cosa más por agregar es que experimentos de entrecruzamiento indican que las histonas H3 y H4 se asocian para formar un heterotetrámero. Y las histonas, como podemos ver, la proteína H3 y H4 se juntan y forman un dímero. Igual pasa con la proteína H2A y H2B, forman un dímero también, se juntan. Y como paso 2, se juntan otras dos de cada uno y así es como se forma el tetrámero de las proteínas H3 y H4 y el tetrámero de la proteína H2A y H2B. Y por último, estos dos tetrámeros se unen y es como forman el octámero de histonas. Y en esta imagen podemos ver cómo se verían en una imagen 3D el grupo de histonas que forman un nucleosoma. Y como conclusión podemos ver que la cromatina está dividida en heterocromatina y eucromatina. La eucromatina, como podemos ver, se inicia en los pares de bases, ¿no? En citosina, adenina, guanina y timina. Después se va a conformar por las histonas. De las histonas se crean los nucleosomas y de los nucleosomas se forman las cromatinas de 100 angstroms. Después estas cromatinas se comprimen más o se enrollan más y forman las cromátidas que tienen 4 en cada nucleosoma.
Y por el otro lado de la heterocromatina existe la heterocromatina constitutiva, que son los telámeros y los centrómeros, que los telámeros son las partes del final que tiene el cromosoma, y el centrómero es la parte que está en el centro, como podemos ver en la imagen. Y también tenemos la heterocromatina facultativa.